Bienvenidos a Espacio Paralelo. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva aventura de Espacio Paralelo. En primer lugar, quiero darles saludos a los que ya están por aquí. A Ghost Project, a Caterina, a Macu. Hola Macu, buenas noches. A Nurco, buenas noches, Nurco, no, Nuria. María Ángeles, Luque Peña, buenas noches, María Ángeles. Isabel Chinchón, buenas noches. Y no sé quién se me queda, hay más por ahí. Pues buenas noches a todos. Decirles que lamentablemente esta noche no podremos tener con nosotros a María Ángeles Luque Peña, ya que está malita, está en cama la pobre, nos está viéndonos a través del chat, pero no va a no va a poder estar presente delante de la cámara esta noche. Así que mandarle muchos besitos desde aquí, mandarle saludos y esperar que se mejore pronto. Para aquellos que no me han escuchado, repito lo que acabo de decirles que lamentablemente María Ángeles no va a poder estar con nosotros esta noche porque está malita, está la pobre encamada, y les manda muchos besos y muchos saludos a todos, les pide disculpas por no poder estar. Ella está en el chat, nos está viendo, pero no va a poder estar en cámara con nosotros esta noche. Bien, saludos para todos los que han entrado. Y bueno, iniciamos esta nueva aventura, episodio 11 de Espacio Paralelo, nada más y nada menos, donde va a estar con nosotros un gran comunicador social, David Castillo, un hombre que hace podcast sobre varios temas, incluidos los temas del misterio, y que les voy a pasar a presentar en unos minutos, en un momento. Antes que nada, bueno, decirles que nuestro programa de hoy, como ya han visto, va a tratar sobre historia y libros curiosos y controvertidos. Vamos a tratar un poquito de ambas cosas, historia y libros históricos que han sido algunos de ellos censurados también. Pero quiero hacer un pequeño análisis para aquellos que estuvieron la semana pasada con nosotros. Buenas noches, Espovacás. Estuvieron con nosotros la semana pasada en el Parador Nacional de Almagro, donde estuvo María Ángeles haciendo un retiro, un aislamiento, y donde estuvo también Usemón. Darle las gracias a Use, si nos está viendo, por haber colaborado con nosotros en ese momento, y comentarles esto a quienes estuvieron, porque quedaba en el aire que había grabado aquella Spirit Box que usamos a última hora, que no sabíamos qué decía, si decía un nombre, si decía el otro, si decía tengo sed o agua. Decirles que María Ángeles estuvo analizando la Spirit Box y lo que escuchó, que pudo escuchar claramente, fue el nombre de Elena. Tenía razón Rosmadel cuando decía que decía Elena continuamente. Basta ya, tengo sed, esas palabras tal cual, y agua. Esas son las palabras que se registraron en aquella Spirit Box que se utilizó a última hora en los últimos minutos de nuestro programa anterior, con nuestra compañera María Ángeles Luque Peña en el Parador del Almagro. Pues ya sin más, señoras y señores, quiero presentarles a nuestro invitado especial esta noche, nada más y nada menos que David Castillo. Adelante, David, buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? ¿Se me ve un poquito oscuro? Si me Se damos te ve más muy bien, luz. se te ve muy bien. Bueno, eso es la edad. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Bienvenido, bien hallado, y es un placer tenerte con nosotros. Háblanos un Placer es poquito de mío. ti. Bueno, hablar de uno mismo es un poquito... No hay mucho que decir, ¿no? Aprender, como siempre digo en el podcast, cada día un poquito más. Historia, ciencia, hablar, compartir y sobre todo aprender. Aprender de todos estos temas de los que tratamos. Son historia, básicamente.
pero están ahí para dejarnos algo para el presente, que parece ser que no lo aplican mucho en la política moderna, pero está ahí la historia para enseñarnos muchas cosas. Así que nada, pues nos dedicamos a contar cosas, básicamente. Sabemos que hoy precisamente sale un podcast tuyo, ¿no? A las 23 horas. A las 15, sí, lo programamos a las 15 para que salga ya para todo el mundo y es la segunda parte. Bueno, el podcast son varios temas, hay ciencia, hay historia, mitología, viajes, lugares más bien con misterio y luego, bueno, básicamente hay una sección más larga que es la segunda parte de los orígenes de la mafia, la Cosa Nostra. Y ahí lo tenéis en iVoox, en Amazon, en Spotify y bueno, en Pero general. salió hoy a las 15 o sale mañana a las 15. Hoy es sábado. Ah, yo pensaba que iba a salir mañana. Entonces No, ya está, me ya perdí. desde las 3 de la tarde ya está. Bueno, pues entonces ya tenemos la dirección. Repítela. Es ponéis David Castillo o Misterio 51 y os va a salir, Misterio 51 Podcast, os va a salir, no sé, la gente lo escucha donde quiere, en iVoox, en Spotify, en Amazon Podcast, en Radio Trovador, en The Next Radio, Podbass, en fin. Bien, pues les Hay animo a todos a que te escuchen porque tocas temas muy interesantes. Yo he escuchado varios podcasts tuyos y, y son muy interesantes y tratas un montón de temas variados. Y en este caso, la Cosa Nostra, estás hablando de las tierras que fueron españolas, tierras italianas que fueron españolas en su momento en el siglo XVII, si no El me cine, equivoco. ya sabes que ha hecho mucho daño y al final pues tenemos idealizado un poco al padrino de las películas, pero bueno, la realidad es muy distinta y hay que contarlo un poquito como es. Estamos haciendo más incidencia un poquito en los orígenes, porque los orígenes son variopintos, hay mitos, hay historias, hay leyendas al respecto y tienen que ver casi siempre como no podía ser origen español, ¿no? Pero bueno, quitando toda esa información, pues la mafia es lo que es y que nadie va, vamos, yo no daría un duro, ¿no? Por ningún personaje de estos, ¿no? Son una banda de asesinos y muy duros, por cierto. Al pan pan y al vino vino, sí. Es lo que son. Loli Gallames, 12, buenas noches, primera intervención en Espacio Paralelo, bienvenida. Hoy, mira, curiosamente, David, te quiero comentar una cosa que me hace un comentario, un italiano con el que estuve charlando esta tarde, y me dice que en Italia, sobre todo en la zona de Sicilia y Palermo, Nápoles, la palabra don que utilizamos nosotros con tanta frecuencia, don José, o doña María, se utilizaba solamente para aquellos capos de la mafia, aquellos que pertenecían a la mafia en Italia, y que Sí, todavía hoy en día no se pero no utiliza. era el mando tampoco, ¿eh? No era el don que nosotros entendemos como el don porque lo hemos visto en las películas, pero por encima del don también había alguien. Siempre había alguien. El Es lo capo. bonito. Estaba el capo por encima. Bueno, pues Sí. vamos a entrar entonces en el tema que nos trae hoy aquí, si te parece. Eh, Deja ver si me sacan por aquí el temita. Sí, bueno, pues hoy vamos a presentarles, señores, cuatro vídeos. Cuatro vídeos que ya están subidos en YouTube, en Espacio Paralelo en YouTube desde hace tiempo, pero siempre sacamos algunos para tirar de ellos y tirar de esa información y luego ampliarla, intentar extenderla un poquito aquí en Espacio Paralelo en Twitch. Y el primer tema del que vamos a hablar, ya David lo sabe, va a ser sobre los templarios. Bien, supongo que todos han oído hablar de los templarios. Y si te parece bien, David, lo que vamos a hacer es poner primero ese pequeño vídeo y luego comentamos y hacemos una charla sobre ese vídeo. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues con el permiso de todos, dentro vídeo, un, dos. Bienvenidos a Espacio Paralelo.
Los Caballeros Templarios. La más poderosa orden cristiana militar de la Edad Media, fundada en 1118 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens. Venerados y temidos, han formado parte de nuestra historia por más de 2 siglos de forma oficial, pero se cree que han llegado a nuestros días ocultos tras algunas logias conocidas como los masones o los rosacruces. ¿Pero será esto cierto? Un tema apasionante que hoy quiero presentarles. Los Caballeros Templarios. La Orden Templaria fue fundada durante las Cruzadas en Jerusalén y su nombre completo era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. El objetivo principal de los Caballeros Templarios era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa después de la Primera Cruzada. Su sede se estableció en el monte del Templo de Jerusalén, que se creía que era el sitio del antiguo Templo de Salomón. Los templarios establecieron una red de fortalezas y posesiones en toda Europa y Tierra Santa, convirtiéndose en una poderosa organización militar y financiera. La Orden Templaria adoptó una estructura jerárquica y un estilo de vida austero. Los caballeros llevaban un hábito blanco con una cruz roja y se les exigía obedecer un voto de pobreza, castidad y obediencia. Su entrenamiento y disciplina militar eran rigurosos y se convirtieron en reconocidos guerreros en el campo de batalla. Además de su papel militar, los templarios también se convirtieron en una influyente institución financiera. La orden desarrolló un sistema de banca internacional emitiendo cartas de crédito y administrando propiedades y riquezas en toda Europa y en Tierra Santa. Su riqueza y poder crecieron rápidamente, lo que despertó celos y envidia. Sin embargo, a finales del siglo XIII los caballeros templarios comenzaron a perder terreno en Tierra Santa y su influencia disminuyó. Surgieron acusaciones de herejía y corrupción contra la orden. El rey Felipe IV de Francia, endeudado con los templarios, vio la oportunidad de apoderarse de sus riquezas y obtener el apoyo del Papa Clemente V. En 1307, Felipe IV ordenó la detención masiva de los templarios en Francia, acusándolos de herejía, sodomía y otros crímenes. La detención de los templarios marcó el inicio de su declive. Muchos templarios fueron torturados y ejecutados y la orden suprimida oficialmente en 1312 por el Papa Clemente V. Los líderes templarios fueron condenados a muerte y la mayoría de sus bienes fueron confiscados. A lo largo de los siglos han surgido numerosas teorías y leyendas en torno a los caballeros templarios. Algunos creen que la orden descubrió tesoros ocultos o conocimientos secretos durante sus excavaciones en el Templo de Salomón. También se les atribuye ser los guardianes del Santo Grial. Estas historias han inspirado libros, películas y juegos, contribuyendo al misterio y la fascinación en torno a los templarios. Bien, pedirles disculpas porque entran cortes publicitarios y a veces no. Cortan en mitad de un vídeo o en mitad de una charla y no hay forma de evitarlo. La única forma es haciéndose una suscripción, pero bueno, no le pedimos a nadie que se suscriba. Pero las pausas publicitarias son muy cortitas, son apenas de 15 o 30 segundos. La Orden del Temple, la Orden de los Caballeros Templarios, David. Hospitalarios, ¿no? Ahí tienes un pedazo de tocho. Ahí tienes un pedazo de tocho. Sí, quería enseñárselo a la gente porque es un buen trabajo de un grandísimo escritor de, bueno, nuestro querido Manuel Fernández Muñoz. ¿Vale?
historia de los templarios. Eso no estaba en mi libro de historia. Bueno, aquí vais a encontrar, esto es una línea de libros de distintos escritores. Pero bueno, cualquier cosa que hace Manuel Fernández Muñoz no solamente está muy bien hecha, sino que está muy documentada y que es un experto en religiones y en un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ya sabéis, los templarios, el problema es que tenemos una imagen muy moderna de ellos, ¿no? Quizás muy idealizada, muy de cine, muy de película, muy de guerrero impasible y defensa de Dios y demás, pero como buen ser humano, pues al final los intereses eran también de otros tipos, ¿no? Se duda mucho que el comienzo fuera también. Es que hay distintas teorías, es como todo a nivel de la historia. No todos dicen que los que saben, los historiadores que entienden un poco de esto, digan que fueran creados, ¿no? Para proteger esos caminos, ¿no? Hay mucho más detrás de todo esto y probablemente la historia con los años igual saque algo más de luz. El problema es que hay mucha novela, mucho cine, mucha película y, bueno, pues con todas estas historias, pues ya sabéis, ¿no? Tendemos a idealizar a personajes que quizás no son ni tan santos ni tan personajes, ¿no? Pero sí que eran yo creo, la principal potencia militar, o llegaron a serla, y la más temida, eso seguro. La orden militar cristiana más poderosa de la historia. Que bueno, en la Edad Media dominaron Europa y llegaron a tener incluso más poder que las monarquías y que la propia iglesia, ¿no? Sí, 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 de hecho, ese es el principal problema de su desaparición, como siempre, el poder y el dinero, ¿no? Bueno, yo creo que son los principales. Es que se habla mucho, ¿no? De aquellos tesoros ocultos en la capilla. Tenía por aquí un artículo muy interesante. O sea, creo que era Leicester, ¿no? Era En la que Francia. sale en el Código Da Vinci y Sí, sí, en demás. Francia. Pero bueno, que al final lo que se supone que hay abajo serán más probablemente tumbas que un tesoro, ¿no? Pero es muy interesante cómo con el paso del tiempo, pues se convierten en los banqueros, los primeros banqueros, ¿no? Eso me llama a mí más poderosamente la atención, que quizás se hicieran por esos mitos, ¿no? Y esas leyendas que hay sobre los tesoros ocultos de los templarios, que quizás no sean tantos, ¿no? Cuando desaparecieron y fueron a por su dinero, allí ya no estaba. Bueno, eran grandes cantidades de dinero, no tan fáciles de esconder, y si no estaban, alguien se las quedaría. O quizás no eran tales o no eran tantas, porque hicieron muchas inversiones, ¿no? En muchos sitios y lugares. Sí. Y construir un no, iba a decir que construir un templo o una iglesia de la época requería de una inversión altísima, ¿no? Y ellos participaron en casi todas desde que nacen, ¿no? Así que el dinero, pues probablemente no era tanto y los tesoros probablemente tampoco serían tantos. Yo creo recordar que hubo un curita que se llamaba Jacques Lemonnier o algo así en Francia, Ujú. que por lo visto descubrió algo, esa cripta que estás diciendo tú, que estaba cerca de su iglesia, y que se hizo inmensamente rico este hombre. ¿Sabes de quién ¿Pero te hablo, no? cuál dices? ¿El de René Le Chateau? Sí, Bueno, pero eso también es un mito, eso es una leyenda. Os recomiendo que echéis un vistazo a los libros de Óscar Fábrega y ahí vais a poder ver más claramente un poquito la realidad del abad Sonier, ¿no? O Sonier. sí, Bueno, Sonia. eso también es mucho. Yo he estado cerca, no llegué a René Le Chateau porque se me complicó el día que estuve por allí, pero bueno, he estado cerca, he visto construcciones y pueblos de la zona. Y hombre, sí, lo que hizo este señor es muy interesante. Pero de ahí a que encontrara como los templarios algún super tesoro, un super secreto, nada de nada. De hecho, por eso os digo que sí es el trabajo de Oscar Fábrega al respecto, porque os vais a dar cuenta de que hay toda una serie de creaciones que luego se demostraron en un juicio que eran mentiras. Como bien dice el Bonita la maestro, eso historia. fue Bernard Saunier. El, Era a- el- ¿Mm? Bernard Saunier. Sí. Bueno, pues El- comentar también, bueno, ya sabemos que oficialmente se disolvió la Orden Templaria durante el Concilio de Viena en el año 1312 por el Papa Clemente.
fueron mandados a destruir. Y por último, la supresión de los templarios por parte de Felipe IV. eh, los, los- los- los quisieron acusar de teorías conspirativas, conspiranoicas contra la iglesia y contra el poder. Esa fue una también de las razones por los que se fueron perseguidos, y no solamente perseguidos, sino que fueron ejecutados, muchos de ellos. Bueno, el problema que tienen ellos es que, bueno, ellos empiezan a perder poder en Tierra Santa porque están siendo derrotados también, ¿no? Ellos se llegaron, vencieron y luego fueron derrotados, evidentemente. Pero la corona francesa no tiene nada más que deudas. La guerra contra los británicos les está costando Dios y ayuda. Y es cuando se decide a Felipe el Hermoso decide pues cargárselos a todos, hacerlos desaparecer y quedarse con todo su dinero, que es lo que te os comentaba, que cuando van a por esos supuestos dineros no están. Y ese es el famoso tesoro de los templarios, ¿no? Bueno, alguien se lo quedaría, ¿no? Eso es muy humano. En alguna parte está o sigue estando. O sea, ha estado o sigue estando. Lo que sí está claro es que a lo largo del tiempo han aparecido numerosas obras literarias, películas, videojuegos. Sobre los templarios hay de todo, como Yo creo que guardianes lo y más interesante, significativos. Jorge, es la banca que montaron es espectacular. La manera de... Ellos generaron el primer cheque, ¿no? Ujú. Por decirlo de alguna manera. Tú llegabas con tus monedas, las entregabas y te daban un documento con el que tú cuando llegabas a destino, si llegabas vivo, porque claro, en aquella época daros cuenta que viajar, pues da igual, donde fueras a cualquier parte del camino hacia Tierra Santa, por ejemplo, pues podías morir de cualquier cosa. Te podían robar, te podían asesinar por cualquier motivo, te podía coger cualquier enfermedad de la época y ahí te quedabas, ¿no? Pero si llegabas a destino, tú podías cobrar. Lo más interesante es que para ser eh, muy cristianos, cobraban un 10% de interés, ¿no? Y eso es un interés altísimo. Hay que darse cuenta que parte del poder de los templarios crece gracias a esa banca, ¿no? La banca más grande de Europa y el tesoro más grande de Europa y el movimiento de dinero más grande de toda Europa. ¿Bien? Y bueno, también se les acusó de blasfemia, de sodomía, entre otros cargos, y el gran maestre Jacques de Molay fue también arrestado y fue enjuiciado y creo que fue quemado, creo que lo quemaron en la hoguera, nada más y nada menos. Contestando, si quieres, a Luque, a María Ángeles, bueno, lo cierto del tema de ese es que ella pregunta o dice que amasar tantísimo dinero se tenían el voto de pobreza. Es que ellos eran pobres, aunque sí que es cierto que buena parte de ellos podrían ser hijos de familias poderosas. Cuando hacen el voto son pobres. Lo que son ricos es el conjunto de los templarios, la entidad en sí, pero lo que eres grandes gestores. Y tampoco había tantos templarios como os pensáis. Realmente, a ver, sí que había muchos, pero eran caballeros, eran un 10, un 12, un 15% como mucho. Los demás formaban parte de toda esa maquinaria de banca, de mantenimiento de lugares, de los propios caballeros y demás. Pero caballeros como tal eran en torno al 10-12%, no más. No son tantos como parece. Es que eso es lo que digo de mitificar tanto la historia, ¿no? Que quizás ese era el problema, pero para hacer el juramento ellos tenían que renunciar a todo lo que tenían, con lo cual el que era caballero templario, ese en sí la figura era pobre. Evidentemente luego no les faltaría de nada en sus viajes porque tenían esa bola papal, ¿no? Que se dice, ¿no? De podéis hacer lo que queráis camino a Tierra Santa, ¿no? No En se podía principio, interferir en su camino. en principio los 12 pobres caballeros templarios son los que viajaron a Jerusalén, supuestamente para proteger a los cristianos en su andadura, pero de ahí cuando salieron de Jerusalén, porque fueron echados, expulsados de Tierra Santa, ahí es donde comienza el enriquecimiento y donde comienzan a instalarse de nuevo en Europa y donde supuestamente se han traído algo de Jerusalén, se han traído algo
Bueno, porque existe la teoría de que ellos guardan el Santo Grial, de que ellos encontraron el Arca Perdida y los tesoros del Templo de Salomón. Esa es la historia, esa es la leyenda. Bueno, el Templo de Salomón ya sabes que se ha reconstruido después de tantas batallas y que ahí se supone que encontraron. ¿Pero qué encontraron? El Grial. Nada. Yo creo que eso forma parte de nuestra manera de entender la vida en esta época moderna. Si nos ajustamos a lo que debería de ser, que es la historia, en aquella época el camino a Tierra Santa era un auténtico infierno. En una de las cruzadas fueron 4.000, no creo que si fue en la primera, y llegaron unos 1.100, 1.200. O sea, haceros cuenta de que eran tropas no tan grandes y las batallas no eran tan inmensas como nuestra cabeza puede decir, o entendemos una guerra como hemos visto en las películas, ¿no? No eran tantos, eran batallas entre cientos de personas, 500 contra 500 y cosas de estas. O sea, no era una locura, lo que sí era una sangría. Y los templarios llegaron a Jerusalén después de muchas batallas, apenas 1.000. Es que es lo que os digo. Y encima llegaron y asesinaron, mataron a hombres, mujeres, niños, cristianos, árabes, a todo el que estaba dentro. O sea, no dejaron a ni uno solo, ¿no? Con lo cual, no serían tan santos, ¿no? O el problema de la religión que hemos dicho tantas veces. Da igual la religión que sea, aquí no da igual sea el cristianismo o sea otra religión. Matar en nombre de la religión es una excusa como otra cualquiera para saciar nuestra sed de sangre, ni nada más ni nada menos. Se mató en Y el que nombre de Dios y se sí, enriquecieron en el nombre de Dios. Mira, Espoboca perfectamente. dice, pero la orden templaria sigue existiendo. Trinitarios son templarios que llevan la cruz en el hábito. Hoy en No, día bueno, mira, existen muchos grupos. los Rosacruces, por ejemplo, también Ahí. se ha dicho, pero este es el trabajo de David Suárez, echarle un vistazo, es muy bueno. Y tenéis muchos desmentidos y muchas cosas sobre los Rosacruces. Tenemos los masones, sí que es cierto que los masones guardan muchas similitudes, y que es cierto que es posible que algún templario huido formara parte de los masones después. Pero una vez que se acaban los templarios se terminan. Otra cosa es que, como todo, pues vayan desapareciendo y formando parte de otras formas Logias, de otras logias. bueno, sí, por llamarlo de alguna manera, pero Eh, algunos formarían parte de los masones, otros serían Rosacruces, bla, bla. Es que hay tantos, pero nada más. De hecho, los masones, es que hay mucho también con eso, ¿no? Hay mucha... sí, hay mucha leyenda. Bueno, como digo en el vídeo, podrían estar escondidos entre los Rosacruces o entre los masones. Pues podría ser que estuvieran escondidos. No Algunos de sé. ellos se hayan refugiado. Seguro que los masones fueron algunos templarios, pero no quiere decirse que los masones vengan de los templarios. No tiene nada que ver. No. Pero mira, como dice María Ángeles, claro que el auténtico templario nunca te dirá que lo es y no lo va a revelar. No. El que es un auténtico templario no nos vamos a enterar. Que están esparcidos por el mundo, posiblemente sí, pero no te lo van a decir. Yo soy templario. ¿Pero por qué? ¿Por qué ¿Por no? qué no? Porque yo creo que la orden del Temple se sigue manteniendo en secreto como se mantuvo en secreto Pero después de su eso exterminación. sería si tuvieran algo que proteger. Hoy día no estamos en 1.200 ni nada de eso, ¿no? No les van a cortar la cabeza por decir que uno es templario. De hecho, estarían más que orgullosos de decirlo como el que es masón o es no, el X, lo que sea. Tú ahora te metes en internet y puedes ver la página web de los masones o de cualquier otra cosa que tú quieras. Toda la información la tienes accesible. Es Entonces, que ¿tú crees que tenemos estos trinitarios que nombra Espovacas, trinitarios, son templarios que llevan la cruz en el hábito, son templarios de verdad? Pero ¿cuántas cruces hay en distintos tipos, formas y maneras? Hay cientos. Entonces, cualquiera que lleve una cruz ni es un templario, ni es un... En los barcos que fueron a América había una cruz. Exactamente igual. Sí, también llegamos al nuevo continente intentando decirle a los demás lo que tenían que hacer en nombre de Dios y lo que hicimos fue llevarles enfermedades, quitarles el poco oro que tenían, porque no había tanto como se creían los españoles y la liamos parda, ¿no? Que sí que es cierto que nosotros no fuimos a extinguirlos, ya estaban prácticamente extinguidos, pero sí que colaboramos, ¿no? En el final de una cultura. Así que
¿qué queréis que os diga? No os creáis todo lo que hay ni todo lo que es, ¿no? Es muy bonito a la hora de hacer una película, de escribir una novela o de leer un libro, pero de eso a la realidad hay un abismo. No solamente se extinguieron cosas en Latinoamérica, sino también aquí en Canarias. Yo estoy en Tenerife. Y En desapareció todas toda la isla. partes, pero no por eso somos malos ni buenos. Yo no tengo nada que ver como español ahora mismo con aquella gente que fue allí, ¿sabes? De hecho, no es una época precisamente que a mí me hubiese gustado vivir. Si yo pudiera elegir con mi mentalidad de ahora, preferiría estar del lado del indígena, por supuesto, pero que tampoco eran unos santos. Entre ellos eran, vamos, entre tribus se pegaban unas palizas y unas matanzas espectaculares. O sea, yo todavía, a mí me han llegado muchos comentarios, perdonar, a través de internet, en los que hay mucho mexicano resentido. Y claro, yo se lo digo, pero resentido tú, ¿por qué? Si tú no tienes nada que ver ni con el indígena, ni yo con el español. Aquí somos todos ciudadanos del mundo. El ser humano tiene un gran problema con creerse que la tierra que pisa es suya. Y para nada. Ni aunque pagues una hipoteca es tuya. Quiero decir, esto no es nuestro. Estamos aquí de pura casualidad. Somos un rebote de la evolución de un planeta, ni más ni menos. Y de eso a decir esto es mío, te voy a matar porque esto es mío, o te voy a matar porque mi religión es mejor que la tuya, porque tú eres un pagano y yo defiendo no sé qué. No sé qué derecho tiene un ser humano a matar a otro, y más con esas teorías tan absurdas o abyectas, ¿no? Espera que tengo un problema con el chat, que no sé qué pasa, que se me fue y no A tengo ver, chat. yo lo tengo abierto a través de aquí y veo a Ahora sí, ahora ya lo veo. Project, a Juana, a Pedro, a María Ángeles. Pedro dice, yo sí conozco algunos de los componentes de la auténtica orden templaria y guardan con mucho celo la privacidad y los nombres de los... Yo conozco también alguno y lo dice claramente y tengo sus fotos, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, ¿eh? Quiero decir, pero que no vivimos una época en la que tú tengas que guardar celosamente nada. Hoy día un templario no es sinónimo ni de asesinato, ni de protección, ni de dinero, ni de millonario, ni yo qué sé, quiero decir, no etiquetemos. A alguien que quiere hacer de su vida o de seguir unas pautas en su vida basadas en un régimen, véase templario o de cualquier otra manera, no lo sé. Creo que debemos de madurar un poquito esto, ¿no? No, no lo dijo Pedro, eso lo dijo Erika, ¿eh? O Ekaterina, perdón. Ekaterina fue quien comentó, hizo ese comentario. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Eh, pues bueno, si, si ¿Qué es les parece, la Caterina que yo conozco? sí, supongo que sí. Creo que sí. Eh, Pedro, sí, aquí dicen que sí. Buenas noches, Mira, Pedro. en cuanto a los templarios, yo cuando entrevisté a Manuel Fernández Muñoz estuvimos, lo que pasa que fue uno de mis pocos errores grabando. Estuvimos hora y media hablando de los templarios y ¿sabéis qué pasó? Que después de una hora y media no le había dado al botón de grabar. Casi me muero. Bueno, cosas que pasan y ahora cuando grabo 2 veces, incluso hasta 3 veces, con 3 programas distintos para evitar que eso vuelva a pasar. Pero bueno, es un buen amigo y sé que repetiremos la charla porque hemos hecho otras muchas, ¿no? Hemos hablado de Irlanda, de magia, de los celtas, de mil cosas que conoce Manuel. Pero él me contaba muchas cosas de sus investigaciones, porque él viaja a los lugares, hace seguimientos, vais a tener fotografías de todos los lugares, Tierra Santa y demás. Y es más el poder de la imaginación o del imaginario que envuelve toda esta historia a lo que luego la realidad. Somos humanos, recordar que somos humanos y que nuestra historia no es tan distinta, simplemente es otra época y hablamos de otra manera. Entonces son hechos muy reales, muy humanos y muy poco mágicos, por desgracia, para la realidad. Entonces crees que muy mitificados, ¿no? Totalmente. Y sobre todo hay que recordar que no eran ningunos santos. Y eso de matar en nombre de Dios cuando entraron en Jerusalén fue una auténtica matanza. Ahora estamos hablando de que Israel, Gaza, bombas, tal, pero es que en aquella época fueron los templarios, entraron y mataron a todo ser vivo que había dentro. Pero además se habla, hay escritos de cabezas, brazos, de todos, o sea, miembros por todas las calles, o sea, una brutalidad
quiero decir, que eran guerreros muy fieros, muy valientes, iban los primeros a la batalla abriendo brecha, cuando atacaban con el ejército, ellos eran los primeros y los últimos en irse del campo de batalla. No se podían ir del campo de batalla si no se daba orden de retirada o era en inferioridad 3-1, si no recuerdo mal. Y estaban ahí y abrían brecha y los demás iban detrás. Todo eso está muy bien, pero también mataban indiscriminadamente cuando había que hacerlo. Esto es así, es una realidad, no la vamos a ocultar porque nos parezca muy bonito el hábito, la cruz y todo aquello, ¿no? Creo que es la realidad y ya está, no pasa nada. Si se sigue matando y se ha seguido matando y los árabes matan y nosotros matamos y el francés mató en su momento, Napoleón lo hizo el otro, ahora lo hace Putin o lo hacen en Ucrania, quiero decir, se sigue matando en todas partes del mundo Y y nadie se lleva. lamentablemente está pasando ahora en Tierra Santa también, está pasando en Israel, está Claro, pasando en Palestina. y nadie se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Sí, cuando nos ponen imágenes en televisión, pero podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Sobre cómo interpretamos las noticias que nos llegan y de qué forma nos llegan, ¿no? Y si mirad lo que estamos viviendo en España, o sea, esto es absolutamente ridículo, es una locura lo que está pasando. Entonces, pues imaginaos con 1000 años de diferencia, ¿no? Podemos interpretar absolutamente cualquier cosa. Sí que es cierto que es muy bonita la historia. Por ejemplo, yo uno de los libros que me he leído enteros, porque yo soy muy mal lector, tengo muchos libros y bueno, he de decir que en este caso Almuzara, Luciérnaga me envían libros continuamente, yo los enseño, los uso más como documentación que como lectura. Pero uno de los pocos que me leí enteros fue el de La Sábana Santa de Carmen Porter, porque es un ensayo sobre todo el recorrido de la Sábana Santa y demás hasta ese momento. Y es muy bonito conocer dónde pudo estar, qué pasó, qué sucedió, quién la tuvo, quién no la tuvo. Eso está muy bien. Pero de eso a creerte, por ejemplo, a pies juntillas, que no se lo cree ni la propia iglesia, que la sábana de Turín es, ¿sabes? Vamos a separar las cosas. Luego la gente se enfada porque le dices, esto no es esto. Yo no digo que sea o que no sea. Yo no digo que los templarios fueran buenos o malos. Digo que eran humanos. Y como seres humanos tenían necesidades. Y como tenían necesidades muy humanas, pues habría templarios buenos y habría templarios bastante malos, seguramente. ¿No? Seguro. O sea, y esa es la realidad. Que podemos divertirnos contando historias de como el Código da Vinci, sí, pero el Código da Vinci aúna lo del abad Sonier, Berenguer Sonier, aúna, ¿sabes? Mezcla todo y se inventa todo y es un invento, ¿no? Muy bien hecho y muy bien estructurado, pero es todo un invento, ¿no? Y una mezcla de ideas y Es de más que una novela, conceptos no es y más ya que una está, novela. pura y dura, pura y dura. Sí, sí. Una novela muy bonita que yo me leí y después vi la película, ¿no? Pero una novela muy bonita. Sí que es Y cierto que es muy Ángeles y divertido Demonios entrar. también. Sí, y las películas no están nada mal para ser películas. Yo tengo los libros también, pero como os digo, no me los leo enteros nunca. Me voy por capítulos, voy buscando la información que necesito, porque por problemas de vista soy muy mal lector. Pero sí que es cierto que quizás centrarse en momentos históricos a mí me llena mucho más, que es lo que estamos haciendo ahora en el podcast, por ejemplo, que en la historia completa, ¿no? Porque las historias completas, pues la de los templarios, como la de otros elementos de la historia, está muy maquillada, ¿no? Muy maquillada y depende de a quién tú le preguntes, te va a contar de una manera o de otra. Esto es como en las guerras, ¿no? El vencedor cuenta las cosas de una manera y el perdedor de otra. La historia siempre está escrita por los vencedores, o casi siempre está escrita por los vencedores y Sí, no por los perdedores. pero seguramente si Pues la contara al perdedor, te digo que también sería incorrecta, porque la contaría desde su perspectiva y probablemente cogiendo las dos ideas en el camino nos encontraremos, seguramente. podríamos sacar a lo mejor una conclusión más definitiva y más concreta. Pues si te parece, David, vamos a introducir el próximo vídeo. Muy bien. Aquí vamos a hablar de libros prohibidos. Dejamos ya los templarios a un lado. Sí, a no ser que quieras introducir algo más. No, pues sí, como nos iremos viendo en las próximas semanas a ratos y estas cosas, pues podemos concretar si queréis lo que la gente quiera. Oye, me gustaría hablar de este aspecto o momento en concreto, pero cuando hablamos de conceptos tan amplios como los templarios, pues al final
Yo creo que entrar en la historia básica la podéis acceder cualquiera. Creo que fue una gran orden militar, unos guerreros muy potentes, unos ingenieros muy buenos que hicieron cosas muy buenas y otras cosas también muy, muy malas. Eso en un resumen muy cortito de 20 segundos. Y que tienen una historia magnífica, por supuesto. Y corta. Sí, relativamente corta con el tiempo de lo que es la humanidad en la Tierra. Apenas 200 años, no llega. Buenas noches, Loli, que tenemos a Loli por ahí también, no le había dado yo las buenas noches. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de unos libros un poco más controvertidos y más enrarecidos, ¿eh? Así que con el permiso de ustedes, adelante vídeo y luego comentamos. Cinco libros poderosos y prohibidos. Una lista de 5 libros considerados como algunos de los más poderosos que han sido prohibidos a lo largo de la historia. Número 1. El Necronomicon. Escrito por el falso autor Abdul al-Jazred, este libro ficticio aparentemente contiene información sobre el culto a los antiguos dioses del mal y ha sido prohibido en muchas partes del mundo debido a su contenido oscuro y peligroso. Número 2. La Biblia Negra, también conocida como el libro de San Cipriano. Es un libro de magia popular en Latinoamérica y España que ha sido prohibido por la Iglesia Católica debido a su supuesta relación con el satanismo y la brujería. Número 3. El Protocolos de los Sabios de Sion. Este libro, publicado en Rusia en 1903, es una falsa obra de propaganda antisemita que afirma ser una exposición de los planes de los líderes judíos para controlar el mundo. Ha sido prohibido en muchos países debido a su contenido racista y antisemita. Número 4. El Libro de las Sombras. Este libro es un compendio de rituales, hechizos y prácticas de la Wicca y la brujería. A menudo se considera como un libro sagrado entre los practicantes de estas creencias, pero ha sido prohibido en algunos países debido a su vínculo con la magia y la superstición. Número 5. Mein Kampf, de Adolf Hitler. Este libro, escrito por Hitler en 1923, es una autobiografía política que consiste en sus ideales racistas y antisemitas. Ha sido prohibido en varios países debido a su contenido extremistamente violento y ha sido utilizado como propaganda por grupos de extrema derecha. Es importante mencionar que esta lista puede variar dependiendo de la perspectiva de quien la haga, pero estos son algunos ejemplos de libros que han sido considerados poderosos y prohibidos, debido a su contenido peligroso o controvertido. Bien, ¿qué te parece, David? Bien, muy bien. Algunos tienen más recorrido que otros, pero bueno,
Yo es que ya sabéis un poco, ya los que me conocéis, sabéis un poco que soy más de no perder mucho el tiempo con algunas cosas. Así que empezamos con el que tú quieras y ya bueno, damos una Empezamos por el opinión, ¿no? primero, por el Necronomicon, que es un libro ficticio que aparece en Sí, obras claro, pues, literarias. pues ahí está el tema. Es que es un libro ficticio, es que es un libro que no existe. Es que es un libro que sale de la mente de uno de los mejores escritores de la historia, con lo cual, ¿qué podemos hablar del Necronomicon? Yo recomiendo irse al libro de los muertos egipcio y disfrutar de cómo de su historia, pero el Necronomicon es que no existe. Entonces, Inspiró, bueno, inspiró sus mitos literarios, fue un icono para y Lovecraft. J.R. Tolkien creó un mundo de la leche con el Señor de los Anillos. Es lo mismo. Entonces, bueno, Sí. yo creo que ahí se aúna un poco las ansias del hombre de enfrentarse a la muerte, ¿no? Como en Gilgamesh, ese viaje del héroe y luego el antihéroe y de querer enfrentarse a la muerte y usar cualquier medio habido y por haber por seguir viviendo, pero porque desconocemos muy mucho de lo que hay después de la muerte de carnal, digamos, ¿no? Pero nada más. No creo que el Necronomicon, volvemos a las mismas, forma parte de la mente de grupos muy reducidos de personas que quizás pues llevan o exponencialmente en sus mentes esto a otra cosa, ¿no? Pero no creo que haya mucha influencia del Necronomicon en casi nada. El árabe loco Abdul Ahad no existió. El Necronomicon, que no lo digo, supuestamente contiene información sobre seres cósmicos, rituales oscuros, magia negra, pero es toda una invención ya, como decimos, de su autor, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este libro? Que poco más, fue una creación ficticia, es una obra literaria que, bueno, se puede disfrutar, a aquel que le guste, que trata sobre magia, sobre demonios, sobre las posesiones de los demonios del cosmos sobre nosotros, y que no deja de ser una historia ficticia. Sí, y bueno, luego también hay que decir, como comentan en el chat, a ver, no son libros prohibidos como tal, de no te puedes comprar este libro o no puedes acceder a él. Son libros, digamos, emblemáticos o conceptos de una situación que, como veremos con uno de los que vamos a pararnos un poco más cuando lleguemos a él, que la gente está muy confundida. Pero de ahí a prohibir, no es que haya una ley que diga tú no puedes tener este u otro libro, y menos a día de hoy. Aunque si les damos tiempo a unos cuantos, pues de aquí a nada probablemente no me extrañaría. Este en concreto no, pero algunos de los que hemos nombrado y que vamos a tocar ahora sí. La Biblia Negra, el libro de San Cipriano, bien, mal llamadamente el libro de San Cipriano, me parece a mí, bien, Sí, sí. porque no tiene nada que ver con el obispo del siglo III, ¿no? Se fue atribuido a él, pero nada que ver. Yo de este, ya te digo, estuve echando un vistacillo ayer y me pasa un poco como con los demás. Este le desconozco más, pero no deja de... Es que es lo mismo, está muy mezclado con la historia de San Cipriano y su oración, milagros y el concepto como tal, ¿no? Y tengo aquí 2 o 3 artículos sobre él que estuve viendo y no es un libro, no sé por qué realmente se llegó a prohibir o a tener ese concepto tan negativo sobre este libro. Se cuenta que hay múltiples obras que comparten el título del libro de San Cipriano y que en algunas de ellas pueden tratarse tratados de magia, Sí. grimorios Revocaciones a los o arcángeles, libros de hechizos, rituales. sí, Sí. que abarcan temas como la magia, la brujería, la invocación a los espíritus y que están relacionados con el libro de San Cipriano. Pero esto se ha hecho después, a posteriori, por supuesto. Entonces, ahí hay un montón de versiones del libro de San Cipriano. Sí, 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 muchísimas. Yo ya te digo, anoche también me estuve documentando un poquito y es una locura lo que hay en torno a esto. Hechizos de todo tipo, no voy a decir
que no lo conozco bien, si hay negromancia en él, pero Sí, hay mucha, pero no, es que con estos libros pasa exactamente lo mismo, pertenecen a un momento y un contexto histórico muy puntual, donde se busca siempre ese contacto con el demonio. Cualquier excusa es buena, ¿no? Para el contacto con ese otro lado, ¿no? Con el poder oculto y obtener beneficio a través de una oración, eh, recuerdo de haber visto escritos de la Inquisición, documentos reales sobre toreros que hacían pactos con el demonio para que su vida fuera mejor. Eso no quiere decir que se le apareciera el demonio y de repente fuera un éxito en su vida, ¿no? Él fuera una persona en la época importante, de hecho, no pasaba, pero sí lo hacían, creían en ello, ¿no? Entonces, al final, esto pasa un poco como con todo, ¿no? Es utilizar algunos textos y darles la vuelta para que tengan un sentido más en contra de lo divino, o en este caso, las oraciones de San Cipriano. dice María Ángeles, ese libro era un antiquísimo manuscrito de Abraham que desvela en sus páginas las fórmulas, ay, que se me movió, sus páginas las fórmulas de alquimista, pregunto. Eh, a ver, a lo largo de los años el libro de San Cipriano ha sido utilizado en diversas prácticas mágicas, esotéricas y en varias culturas. Algunas personas lo consideran como una guía para magia ritual, mientras que otros lo ven como una obra prohibida y peligrosa. María Ángeles, que hay rituales de magia dentro del libro, sí, sí que los hay. Sí, Que hay tenga, hechizos y hay un montón de cosas, pero no creo que tengan mucho resultado. sí, lo que no tiene mucho que ver con San Cipriano, luego se ha convertido en otra cosa a lo largo del tiempo, se ha convertido en varias representaciones que han convertido el libro en algo completamente diferente, supuestamente de lo que en un principio San Cipriano quisiera decir a su gente, ¿no? No tiene nada que ver. Eh, dice que tiene un compendio de conocimientos mágicos y esotéricos y que ha capturado la imaginación de aquellos interesados en el ocultismo a lo largo de los siglos. Hasta ahí podemos llegar. O sea que es un libro que también, como el anterior, sí pero no, es un sí pero no, porque, Pues como casi todos. el origen del mensaje se ha distorsionado hasta el punto de convertirlo en un libro de magia negra, más que otra cosa. Pues este siguiente, no sé si te va a interesar más, David, los protocolos de los sabios de Sion. Pues el, el- es que el libro de los protocolos de Sion viene a ver, es que volvemos a los mismos. Esto es mentira, ¿vale? Este libro, o esto, porque lo vamos a llamar así, esto se crea creo que es por la Ucrania en la previa revolución de la Primera Guerra Mundial y se hace para debilitar a los judíos frente al zar. Entonces, política. Es política de la época y no tiene mucho sentido. Lo que sí que es cierto es que hay nombres de judíos importantes, pero que nada tienen que ver con lo que se dice ahí, ni son protocolos ni son nada. Quiero decir, es, es, un, es un movimiento de debilitar a los judíos frente al zar, ¿no? Entonces, bueno, aquí puedes mentar nombres de Rasputín y todas estas cosas, le van a dar mucho interés, pero no tiene mucho recorrido. Y mira que Ahora lo que te... estuve... Dime. Dime. No, 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 comenta, comenta. No, decía que intenté profundizar porque es una historia que sí me interesó y es que no hay nada que merezca mucho la pena en cuanto a esto, ¿no? Porque os digo, básicamente es el servicio secreto el que se inventa toda esta historia
y creo que se llamaba así Ucrania, el servicio secreto de la época, y es una mentira, es un fraude ya conocido y poco más. Es La mentira. obra pretende ser un conjunto de directrices o protocolos escritos por los líderes judíos para manipular la política y la economía mundial en Nada, es su que es propio mentira todo. beneficio. En su propio beneficio. Nada. Importante destacar que es una obra de ficción, como tú acabas de decir, que no tiene ninguna base histórica o veracidad. Fueron creados por individuos con motivaciones antisemitas y se utilizaron para alimentar las teorías de conspiración antisemitas y justificar la discriminación y la persecución de la comunidad judía. Claro, pues lo que Pues comenta María Ángeles en el chat, ¿no? Creo que al final es una creación, pues eso, es un movimiento político para debilitar a los judíos y ya está. No tiene mayor recorrido. Lo que pasa es que, claro, lo estamos juzgando ahora, pero si lo juzgas en el momento, pues haría mucho daño, ¿no? Seguramente. Pero ahora no, no tiene ningún sentido. sí, contribuye a la propagación de teorías conspirativas y perjudiciales. Otra cosa. Pues hablemos del libro de la sombra. El libro de las sombras. El libro de Te las doy la palabra a sombras. ti. Ah, el tema de la Wicca y demás. Claro, es que son tantas cosas. Bueno, este me gustó más, me gustó más. Estuve echándole un vistazo también ayer y me parece más interesante, pero es un poquito común, ¿no? Un manual de Wicca, pero tienes que estar interesado en este tipo de brujería o de magia, llamémoslo como queráis, ¿no? El libro de las sombras, digamos, es el de Gerald Gardner, ¿no? Vale, pues no le tengo yo a este muy fichado, pero me pasa un poco con todos los libros que tienen en cualquier tipo de trabajo ritual, práctica experimental de magia, registros y demás, ¿no? Si no estás en ese contexto, pero por ejemplo, este libro sí que es más interesante que cualquiera de los anteriores a la hora de rituales mágicos y demás, porque es para eso. No los otros que pretenden ser o los cogen una entidad, un grupo de personas para hacer supuestamente no sé qué conjuros o historias, ¿no? En este caso, este se supone que sí es para eso, ¿no? Para hacer esos futuros rituales. Luego, Es un bueno, libro que ha ido evolucionando con el tiempo y puede variar según las tradiciones y las prácticas individuales. O sea que, digamos que cada bruja o cada brujo tenía su libro de las sombras y iba escribiendo y trazando sus dibujos y trazando sus historias a medida que le iban siendo útiles, ¿no? Digamos que es un libro personal y que cada uno iba cambiando a su criterio. se complementa con Y la persona que lo maneja y va creciendo según van creciendo los rituales. eh, rituales de hechizos, conocimientos mágicos transmitidos de generación en generación, información de creencias personales y rituales, invocaciones a símbolos y recetas herbales, que incluso tiene hasta pócimas que se podían hacer, experiencias místicas y también puede contener registros personales de prácticas mágicas y reflexiones espirituales. Y tiene varias reescrituras, por lo menos conocidas, unas 3 o 4, a lo largo de la década de los 40. Pero, ¿qué es lo que os digo? Tienes que estar muy interesado en la magia para que sea algo, sí, en concreto la Wicca y en su cultura, que es más interesante quizás que el propio libro en sí. Y aquí María Ángeles nos dice que tiene hechizos y recetas mágicas, incluso para la salud, el amor y la protección. O sea, que tiene para el bien y para el mal. Que no es un libro de magia negra, por decirlo de alguna manera. Tiene magia negra y magia blanca. Depende de quién lo coja, ¿no? Depende de quién lo use y cómo lo quiera usar, ¿no? Por eso hablo del concepto Wicca, ¿no? Tienes que estar más metido en ese mundo para tú poder decidir cómo empleas esas herramientas, ¿no? Por eso es más interesante que los anteriores. Sí, el libro puede variar según la tradición específica de las creencias individuales y de los practicantes, ¿no? Cada uno puede decidir cómo lo desea llevar a cabo y mantener su propio libro de las sombras y practicarlo como quiere.
hay dos tipos de magia que conocemos. Bueno, hay muchos tipos de magia, porque la magia se divide en colores. Está la magia blanca, la magia negra, la magia roja, la magia verde. Eso no lo sabía, lo he estudiado hace poco, ¿eh? Bueno, eso lo decimos ahora, pero dentro de un tiempo probablemente lo que llamemos magia será otro tipo de ciencia, ¿no? Así que todo será cuestión de seguir avanzando. Será otro tipo de cosas. Y bueno, por último, Mein Kampf de Adolf Hitler. Este Bueno, ya no, tiene más peso. nos quedan dos, ¿no? No, no, nos Bueno, queda vale, pero Adolf. porque no metiste al final, pero luego hablaremos de él, me imagino, ¿no? De la Biblia Sí, satánica, ese me va imagino. para último. Vale. Pues bueno, Mein pues Kampf. entonces os va a decepcionar mi opinión en cuanto a Mein Kampf, porque Mein Kampf es un mal libro, es escrito, muy mal escrito, muy denso, sin contenido interesante. O sea, como libro es horroroso, o sea, es horroroso. Hombre, hay que leerlo, sí. Yo lo tengo en PDF y no he sido capaz de aguantarlo durante mucho tiempo, pero no porque sea destructivo para mi mente, sino es que está muy mal escrito por un muy mal escritor, Está escrito en dos muy denso. volúmenes. Sabía, ¿no? Y bueno, lo otro es una ampliación pues, de después, pero da igual, si es que es malo y no tiene mucho sentido. Si no es por, en este caso, Goebbels, que es el que le da un poquito más de sentido y es un libro obligado y de venta obligada, ¿no? Y lo tienes que tener casi antes que la Biblia, pues no estaría en ningún lugar este libro. Vamos, y tampoco es Eh, que sea un libro prohibido, o sea, no tiene ninguna es una historia. autobiografía, David. Voy a ser un poco ¿Lo bestia, si me consideras como permitís. autobiografía? No, es una paja mental de Hitler, nada más. Es una idea donde, claro, es una idea donde él empieza qué quiero hacer con esto, qué quiero hacer con lo otro. Es como si coges a un niño y le dices qué quieres hacer y le dejas un boli y lo escribe. Es un poco así, ¿no? Es una mezcla, es un compendio de... Sí que es cierto que se ve un poquito la línea a seguir que luego va a tener, pero de eso a que sea un libro que merezca la pena para algún tipo de aprendizaje, yo todo lo que he podido consultar y lo poco que he leído de él, es que estoy de acuerdo con todos los expertos en este libro que dicen que es malo y que es denso y muy pesado y sin sentido alguno. Escribe Entonces, bueno, sobre sus ideas de la superioridad de la raza aria y el desprecio por los judíos y sus críticas a la democracia, entre otros temas, ¿no? Entre otras cosas. sí, pero pues pero antes que leer el Mein Kampf, por ejemplo, pues te lees el de los protocolos de Sion, ¿sabes? Por ejemplo, Bueno, porque tantos otros, o tantos claro, otros. porque el Mein Kampf te va a explotar la cabeza en el sentido de que no te vas a perder, es como comerse un pastel duro, o sea, es muy denso y son delirios, ¿no? De una mente enferma. Entonces, como escrito en sí, tiene poco valor. Buenas noches, Isa. Nerea, pues si te tienes que ir, nada, que pases una feliz noche, que descanses, ¿eh? Se Porque hay sabe que mucha gente estaba en loco. casa. No vas a descansar entonces. Nada, atiende a tu gente. Buenas noches, Nerea. Y buenas noches, Isa. Que te echaba de menos yo, Isa, ¿eh? No sabía dónde estaba mi canariona favorita. ¿Mm? Bueno, pues ya hemos tocado estos 4 vídeos un tanto controvertidos, por lo menos, como mínimo, que no prohibidos. El de Mein Kampf sí ha sido prohibido en algunos países, David. Sí, pero bueno, Eh, es que mientras no sea una prohibición general, yo creo. no, en algunos países ha sido prohibido. Es que no vale ni para sujetar la pata de la mesa, o sea, es una cosa. Yo no me lo he leído, ¿eh? Yo tengo No, información sobre él, pero no me lo he lo leído. empecé porque me parecía una cosa interesante y sí que, bueno, al que le gusta mucho esto dice que hay que leerlo, pero es que hay que echarle valor, para tragarse eso. Entonces yo que soy un mal lector, recomiendo leer a todo el mundo, pero yo prefiero documentarme de otras maneras que tragarme ese sopor, ¿no? Ya te digo que pasé, no sé si habré hecho unas 30 o 40 páginas y ya me parecen muchas. O sea, Elena dice gran ejemplo de la raza aria. Bueno, bueno, sabemos que Hitler era de origen judío, diario tiene poco, pero bueno. ¿verdad? Que de ario tenía poco, además no era ni alemán, ni siquiera era alemán porque era austriaco. De alto, rubio y con los ojos azules no tenía nada. Pero es igual que Goebbels. Fijaos que Goebbels era un mediocre, era un triste
pero no porque fuera cojo, sino porque tenía una personalidad nula. Lo único que hacía bien Goebbels era copiar. Goebbels sí sabía copiar y sabía qué hacer y copiar a los buenos, pero Goebbels era otro mediocre. De hecho, en intelectuales nazis hay 0. ¿Por qué? Porque los echaron a todos de Alemania o los mataron, a los Uno buenos quizás. intelectuales. Uno quizás. Himmler. No, yo que casi me quedaría antes con el constructor. ¿Cómo se llama? No me sale ahora. Ay, el que le hace luego la competencia a Himmler. Pero bueno, pero luego Hitler es un cobarde más, quiero decir, es otro que se baja los pantalones a las primeras de cambio. En cuanto ya no tiene el poder, Himmler se baja los pantalones, se hace pasar por un soldado, termina entregando. Bueno, en fin, es muy triste, ¿no? Es un cobarde al fin y al cabo. O sea, cuando tienes el poder es fácil destrozar, matar y hundir al otro, ¿no? Pero cuando ya no lo tienes, pues bueno, en fin. Pero fue el cabecilla del nazismo incluso por encima de Hitler durante mucho tiempo. Creo que A ver, tomaba decisiones que el es que propio Hitler Hitler no tomaba tomaba. claro, pero, o sea, Hitler tomaba decisiones o daba ok a decisiones y compartía Eso sí, ideas. eso Pero sí. realmente, a ver, claro, pero cuando tú le dejas manejar a personas con un coeficiente intelectual más o menos reducido y de poca mentalidad, pues pasa lo que pasa. De hecho, cuando. Es que no me sale ahora el nombre del el constructor que os digo, el que luego termina siendo el jefe de armas y el que termina reformando todo, el que hace que la guerra dure, que es el que luego sobrevivió y quedó libre después bueno, fue encarcelado en los juicios de Nuremberg, pero luego salió con vida, escribió el libro. Ay, joder, mira que me gusta la historia nazi y No me no me acuerdo sale del ahora el nombre. nombre. No me Pero bueno, acuerdo. ¿sabéis qué os digo? Moreno, Sí, alto, sí. tal. Eh, este fue el que hizo que la guerra durara un año más porque reconstruyó y reformó todo la maquinaria de fabricación nazi. Que era un tío inteligente que sabía lo que hacía, pero hasta que no llega un señor así, el resto son un manojo Rearmó el ejército alemán, de Lo que alguna hizo manera. fue reformar a ver, lo que tú no puedes tener son 18 tipos de aviones, 18 tipos de tanques, 18 tipos de orugas, 18 tipos de Land Rover, o sea, perdón, de vehículos, ¿vale? Entonces, había una dispersión de fabricación de piezas brutal. Luego había un enfrentamiento muy duro entre fabricantes, con lo cual se retrasaba todo. Y él llegó y dijo, no, así, 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 y fue el que consiguió que, por ejemplo, pues el ejército alemán se reconstruyera muy rápidamente, ¿no? Y alargar la guerra un año y pico más. Entonces no recomiendas a nadie Mein Kampf. Como lectura de aprendizaje, no. Hay muchas maneras de documentarse al respecto sobre la vida de Hitler. Es que es una paja mental, lo siento decirlo así, pero Pero es es que como toda darle la vida un. de Hitler es exactamente igual, en cualquier Sí, caso. cuando empieza el consumo de drogas ya es un disparate total. O sea, es una huida hacia adelante, ¿no? Es muy interesante la historia nazi porque nos dice muy mucho de lo que estamos viviendo a día de hoy. Yo lo digo siempre, la Segunda Guerra Mundial nos ha dejado una herencia que la estamos sintiendo y padeciendo todavía en cuanto a políticas, en cuanto a falsas democracias, en cuanto a poderes y división de poderes ¿No te recuerda y demás. un poco a lo que está pasando en España al inicio? Sí, a ver, es que no quería decirlo, pero ya que me lo has dicho tú, sí, pero porque llegan los políticos, que es lo que hizo Goebbels o hizo Hitler, y con una buena imagen, un buen hablar, y pues son capaces de Sí, hacer cualquier cosa, ¿no? Son capaces. eran actores de primera. La gente se cree, por ejemplo, en el caso de la política española, que yo no entiendo cómo los votantes, por ejemplo, del PSOE están de acuerdo con que este tío coja a un señor que tenía que estar en la cárcel y le dé la amnistía para sentarse 4 años más, ¿no? Entonces, cuando tú les dices, pero ¿no os dais cuenta que es un asalto al Poder Judicial? ¿Alguien se acuerda de la división de poderes en este país? No existe. Está el legislativo que se quiere cepillar y al judicial. Entonces, cuando vosotros tengáis un problema y tengáis que ir a un juzgado, no, vais a ir al ayuntamiento
al alcalde le vais a decir que decida él. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora mismo, no? Cepillarse el poder judicial para, me da igual lo que sea, como si se quiere comprar un coche. Entonces, yo no hablo ni de derechas, ni hablo de izquierdas. Hablo de un señor que se quiere pasar por el arco de triunfo la división de poderes. Y luego cada uno que diga, que piense lo que quiera. Pero Hitler hizo lo que le dio la gana por una buena política, un buen hablar, y está muy bien dirigido. Luego era una época en la que las nuevas construcciones, esas construcciones gigantescas que hicieron, esos desfiles, bueno, todo estaba enfocado, ¿no? Para vender una idea, ¿no? Vender una idea y que todos fueran con esa idea hasta el final. Y así pasó. Y de hecho lo consiguió hasta que lo derrocaron y lo sacaron del poder, porque conseguirlo lo consiguió. Sí, claro que lo consiguió, como lo va a hacer Sí, este, o lo va a hacer el otro, o lo hizo Mussolini en su momento. Mira, por ejemplo, en esto de la mafia que yo estoy haciendo, llega Mussolini al poder y quiere que desaparezca la mafia, ¿no? En ese momento les mete mucha caña, manda a quien tiene que mandar, les dan muchísima caña, pero no los exterminan. Llega un momento en el que, vale, ya todo está bien a nuestros asuntos y la mafia se rehace otra vez y vuelta a empezar con el beneplácito siempre de la iglesia, ¿no? Entonces, al final, por eso os decía que somos humanos cuando hablábamos de los templarios, somos humanos. Tenemos tantas grietas mentales a la hora de la vida y la muerte y de esto es mío y esto es tuyo y esto quiero que lo hagas así o asá, que cuando dices una cosa, el que está enfrente se cree que estás en contra de él. Y yo creo que aquí no deberíamos estar en contra de nadie ni sentir que todo es nuestro y nosotros podemos decidir sobre todo porque vamos a estar aquí un segundo, ¿no? En el tiempo del universo vamos a estar aquí un nada y menos, ¿no? Pero bueno, es divertido siempre hablar de ello, ¿no? Mientras no nos toque. desde Que es luego. el... Tengo un amigo que me dice que se le parecen mucho, ¿no? Lo que está pasando ahora en España con lo que pasó en el inicio del fascismo en Sí, Alemania. las mentiras son tan gordas que nos las están metiendo por todas partes, ¿no? Por todas partes. Eso de que dicen, mira lo que hace mi mano izquierda para que no veas lo que hace la derecha, ¿no? Pues Sí, no la pero el van a caso es que meter, luego te pero pegan el estampazo en la cara y te dicen, mira, mi mano izquierda ya sustituyó a la derecha y toma, aquí lo tienes. claro, te hacen Ahora una ahora te lo pandereta. tragas, ahora te lo tragas. Y para adentro. Y no queda otra. Sí. Pero bueno, vamos a no hablar de política, que nos metemos en un berenjenal, y vamos a hablar, si te Sí. parece, de nuestro siguiente vídeo, que trata de otro libro. Hoy ha sido un tema de libros. El último vídeo les prometo que no va a ser de libros, va a ser de otra historia. Pero vamos a tratar el último libro. Bien, y vamos a hablar de nada más y nada menos que la Biblia satánica, que es otro libro controvertido. Y el más interesante de todos. Adelante, vídeo. Bienvenidos a Espacio Paralelo. La Biblia satánica. La Biblia satánica es un libro escrito por Anton LaVey en 1969. Es considerado una obra maestra del satanismo moderno y ha sido utilizado como fuente de inspiración para muchas personas en todo el mundo. El libro es una mezcla de filosofía, psicología y satanismo, y se enfoca en la idea de que cada individuo es dueño de su propia vida y destino. A través de la lectura de la Biblia satánica, las personas pueden aprender a ser más independientes y tomar decisiones por sí mismas. Sin embargo, también es importante señalar que muchas personas encuentran en esta obra una fuente de ideas extremistas y ha sido criticada por su contenido controversial. La Biblia satánica se divide en 9 capítulos, cada uno dedicado a un mandamiento satánico. El libro define la idea de que el satanismo es una filosofía naturalista, que se basa en el instinto humano y en la satisfacción de las necesidades personales, en lugar de la adoración de un dios o en la obediencia de una moralidad impuesta. El libro también presenta una interpretación satánica de la historia, la mitología y la literatura, y defiende la idea de que Satanás es un símbolo de la libertad humana y de la rebelión contra la opresión.
En cuanto a las prácticas satánicas, la Bey describe algunos rituales y ceremonias que pueden realizarse individualmente o en grupo, incluyendo ceremonias de nacimiento, bautismo, bodas y funerales satánicos, y también incluye algunas meditaciones y técnicas de autoafirmación. Es importante mencionar que la Biblia satánica es considerada como una obra de ficción y no representa las creencias o prácticas de ninguna organización satánica reconocida, y también es vista como una crítica a la religión y la moralidad tradicionales, y no una religión o una filosofía en sí misma. Pues yo aquí me quedo fumando. Ya es que te creo que tienes tú, David, mucho que decir, ¿no? Que creo que te resulta más interesante. A ver, porque es el más interesante, sin ninguna duda. Porque no tiene nada. A ver, no es que ni tiene que ver con el título de satánica ni de Biblia. Es un buen libro que ¿Lo has habla leído? de. ¿Lo has leído? No, tengo documentación sobre él, lo tengo por ahí también en PDF, pero no, yo los libros completos no los leo, no Yo los lo leo, tengo en pero bueno. PDF, he leído una cuarta parte y tengo que decir, ahora continúas tú con tu exposición, Sí, sí, dale, tengo que dale. decir que cuando empiezas a leerlo dices a veces, ¿qué razón tiene? ¿Soy estúpido? Bien, Claro, pero es el concepto de Biblia satánica y de, oh, Biblia satánica. no, No tiene nada que ver con Satán en este sentido de demonio ni nada de eso. no. No es tampoco una antibiblia que vaya, diga esto, la Biblia dice ahí esto es B, pero sí que deja en ridículo pues a un cristianismo podrido, ¿no? Nace de esto, ¿no? De esa necesidad pues, a ver, es que el cristianismo a lo largo de la historia ha estado muy pervertido por una iglesia, pues podrida, porque somos humanos y con necesidades humanas, pues nunca puedes hacer en realidad unos hechos que puedes hablar, pero no llegar a tener fe. Y esa es la realidad, y no tiene nada que ver. Yo conozco el mundo satanista, yo he podido entrevistar a Teresa Porqueras, ¿vale? Yo soy satanista. Ella estuvo mucho tiempo, habla de periodismo inmersivo, hablando, hay que hay entrevistas a gente que es satanista, y es que no tiene nada que ver con lo que uno se podría imaginar, ¿no? De asesinar bebés o de, yo qué sé, o de quemar no sé qué, o hacer orgías aquí, venga, no. O sea, no es así tampoco, ¿vale? Ni van haciendo conjuros en cementerios, ni cosas tan raras, ¿no? Hay sus cosas, pero nada que ver con la realidad. Y es como tú muy bien has dicho y dices en el vídeo, ¿no? Es una forma de vida que quizás se ajuste más a la que queremos vivir todos, porque es el gran problema de un mundo occidental, cristianizado, desde que naces y lo tienes metido en sangre, ¿no? Que te dicen, no hagas esto, 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 y haz solo lo que yo digo. Si tú quieres llegar a Dios, tienes que venir a la iglesia aquí a confesar tus pecados. No, o sea, las cosas no van así, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Luego ya no hablemos de la pedrastia y de todas estas cuestiones que le hacen que un labey, pues diga, "Ah, esto no puede ser, ¿no?". Y nace todo de ahí un poquito. Es un mejor libro de lo que parece, tampoco es que sea una locura, ¿vale? Yo los críticos que he podido, porque yo cuando no leo los libros completos me gusta escuchar, perdón, distintas opiniones y documentarme a través de varias horas de visionado de entrevistas a gente que sí sabe de esto. No es un mal libro, tampoco es que sea un buen libro, pero Es una la gente filosofía se... de vida, como bien dice María Ángeles. Correcto, correcto. Es Se van una a llevar una filosofía de vida sorpresa. basada en el individualismo. Es que muchos se Eh, van a ver reflejado en cosas que dice el libro. Exactamente, porque es que lo que vivimos día a día, lo que hacemos día a día, cómo Correcto. vivimos y cómo somos. Entonces, digamos que nos define como sociedad y nos define cómo vivimos hoy en día, hoy en día. No, yo no veo que esté enfocado al mundo de los rituales, ni de
ni de hacer una secta, de crear una secta, ni de crear un... De hecho, Satán en la Biblia satánica es el que aporta luz. En este caso no es un Dios, ¿no? Es el Dios en este caso, o el que aporta luz es Satán, pero no es ese demonio que quiere. Es que la iglesia dice, tú eres el demonio, tú eres el ángel caído, bla, 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 todas estas cuestiones, ¿no? Y en este caso es al revés, ¿no? Es el que aporta luz y una libertad de acción al ser humano, ¿no? Que el cristianismo más radical corta de tajo, ¿no? Ya hemos visto lo que pasa. Si vierais la cantidad de documentos y testimonios escritos de la propia Inquisición que hay sobre curas y monjas violadas, monjas que se acostaban con no sé quién, que tenían hijos enterrados en los... ¿Vale? Y todas estas cuestiones que tampoco son muy agradables de hablar. Hay cientos, cientos y cientos. Entonces, probablemente habría habido muchas menos violaciones, habría existido mucha menos pederastia y muchos menos problemas, y un cura, sea de la fe que sea o de donde quiera que sea, puede tener su mujer o su marido y practicar y tener una vida sexual activa, normal, de calidad. Porque la mente es la mente, y si tú a una mente le quitas un sentimiento de que tenemos todos como seres vivos, pues pasa lo que pasa. Que sí que es cierto que hay gente loca, zumbada y que probablemente habría algunos casos, pero no miles de casos, por Dios, que es una locura la cantidad de casos que hay. Y eso viene por el coartar al ser humano y quitarle parte de su ser, ¿no? Eso es lo que hace la iglesia más radical de la época. Luego ellos no lo practicaban tampoco, porque ellos se acostaban con monjas, hacían una serie de cosas que son barbaridades, ¿no? Por eso os digo que somos muy humanos en todos los aspectos. Radicalizar cualquier cosa es un problema. Hay que comprender la historia, amigos, tal y como es y claro. Nos dice María Ángeles, el significado de la Biblia es un compendio de libros y de ahí su nombre como Biblia, ya que hay varios libros Ujú. dentro de uno. Pues sí, hay varios libros dentro de uno y de Pero si hecho la queréis, Biblia está os puedo sacada, enseñar. está sacada también de otros libros más antiguos. Os voy a enseñar antes de que se nos me caiga algo encima. Yo tengo una Biblia aquí, la Sagrada Biblia, que tiene muchos años y vale un dineral, pues ya sabéis que estos libros son muy caros y esperar que no rompa nada, porque es una bestialidad esto. Fijaros, perdonad, Madre de Dios, se aparece algo fijaos tengo yo. qué cosa. O sea, como libro es una maravilla, pero como libro escrito es un horror, bueno, ya hablaremos otro día de esto. Si tuviéramos que darle sentido literal pues sería una barbaridad. Pero bueno, es un libro magnífico. O sea, encuadernación se refiere y esto cuesta un dineral. Un buen ejemplo, yo tengo Y, uno parecido, David. Tengo uno y muy si lo dejo parecido. caer, probablemente mate a alguien, ¿eh? O sea, si le doy Sí, con sí. esto a alguien en la Eso pesa cabeza. 5 kilos. Sí, sí, esto es una barbaridad. Y de hecho, en mi viaje a Silos, cuando estuve en Silos, estuve haciendo unas investigaciones por allí de campo y tal, y me metí en Santo Domingo de Silos a escuchar a los monjes cantar y demás, pues fue una experiencia, como dice en la iglesia religiosa, muy, muy interesante. Y tenían una Biblia, ¿cómo se llamaba? Es que yo no la conocía, la Biblia de María, ¿puede ser? O la Biblia, era una Biblia azul. O sea, como libro, para tenerlo al que le guste coleccionar libros. Luego el contenido, pues eso ya es valorable, estudiable. Bueno, lo dejamos aquí, luego lo colocaré. Y tiene Todas estas 20.000 cuestiones. y tiene 20, y puede tener 20.000 interpretaciones diferentes, David, la Biblia, por sí sola. Sí, a mí lo que me molesta es que te obliguen, como me obligaban a mí de pequeño, si querías hacer la comunión, porque, a ver, yo quería hacer la comunión no porque fuera el más cristiano del mundo, sino porque te regalaban cosas. Ya sabes cómo somos los críos cuando somos críos. Y te ponían un traje bonito. Ibas vestido Claro, de aviador. y tenías que pasar, ¿no? Por las charlas del cura y todas estas cuestiones, ¿no? Como cuando llegabas a los 12 años. Esto lo he vivido yo, ¿vale? Esto lo he vivido yo.
a mí yo le tengo mucho cariño a este, ya habrá fallecido seguramente, que te siente un cura y te diga a los 12 años que estás en edad de tocarte, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que es pecado, me retrotrae a A películas de ver, los 50 y pero es yo que no sé tan... hoy en día te dicen que no te pongas el preservativo, o sea que vamos a... Bien, Claro, entonces es ridículo, ¿no? Por eso quizás a bien. veces soy crítico. Yo respeto, quiero pedir disculpas a quien se sienta ofendido si hago algún comentario un poco más, pero cada uno con su ideología, donde quiera que vaya. Pero por favor, que no se la impongan a nadie. Yo no quiero cambiar ideas de nadie. Yo digo cómo pienso yo, cómo soy yo y respeto a todo el mundo. Pero el problema que tenemos como seres humanos es que cuando alguien intenta convencer al otro, por cojones, por obligación. Y si no lo te convenzo, pues te invado y mato a todos los que tengas por allí, ¿no? Que es básicamente por lo que llevamos matando a la gente desde el inicio de los tiempos. Antes querían su comida y sus mujeres y ahora queremos su agua y su gasoil o su combustible y ahora queremos el litio y ahora queremos... Entonces, claro, yo soy así de radical a veces en algunas cosas porque cuando haces una investigación larga sobre algo, yo estuve un tiempo largo mirando el tema del Congo, del coltán y de todas estas cuestiones y que se permita, o sea, vosotros escucháis que se hable hoy en día del coltán, no se habla del coltán y hay niños muriendo todos los días allí porque hay mafias, algunas controladas por unos gobiernos, otros por unas empresas privadas. Realmente el 1% de las minas de coltán las protege el gobierno, el otro 99% están en manos de asesinos, con lo cual, ¿tú crees que a alguien le interesa cuando el mercado del coltán, casi el 85 o 90%, creo que lo tenía China ya o algo así? Son intereses económicos, no somos nadie para ellos. Entonces, siempre digo una cosa, ¿no? En el podcast, ¿no? Que nos tenemos que querer y respetar un poco más. Y el hablar de estas cuestiones históricas, el comprender que un satanista, perdón, que un satanista no va adorando al demonio de las películas y con alas y cometiendo asesinatos. No, no, es una manera de vivir, es una forma de entender la vida como otra cualquiera, ni más ni menos. De hecho, conocerla os abriría la mente antes de poder criticarla, ¿no? O quizás para eso estamos aquí, ¿no? Pasando estos ratos. Lo importante es el respeto, se tenga la ideología que se tenga la religión que se tenga, o como si no se tiene ninguna, es el respeto y la capacidad de comunicarnos y compartir información como estamos haciendo esta noche. Eso es lo importante. Nadie intenta convencer a nadie de nada. Por lo menos yo jamás lo he intentado, jamás he intentado en el poco tiempo que llevo haciendo podcast, que llevo estando aquí en directo, jamás he intentado convencer a nadie absolutamente de nada. Lo único que hago hacemos es informar. Y hace poco, bueno, hace 2 semanas tuvimos un obispo aquí, Claro. bien, hablando de Dios y hablando de un obispo luterano y exorcista, nada más y nada menos. Y por supuesto él expuso todas sus razones. Hubo gente que estuvo de acuerdo con su forma de hacer las cosas y su forma de actuar y hubo gente que no lo estuvo. O sea que lo que hay que hacer es escuchar a todo el Mira, mundo, entenderlo y respetarlo. mira lo que he Sí, encontrado. Esto es cuando yo iba con la iglesia, un viaje que hice a Monteagudo en los años 90. Monteagudo buenas 90. noches, Yoli. Así escribía yo en los años 90. Fíjate, en 1990. Bueno, oye, pues por eso digo, ¿no? El tema de contar todo esto y de hablar de historia al final nos tiene que servir un poquito para aprender de ella. El problema es que veo que pasa el tiempo, veo mi país y veo los de al lado y aquí aprendemos más bien poco, ¿no? El fin de los tiempos está cerca, David. ¿Tú crees con esto que está pasando ahora con la Guerra Santa y el No, hombre, Apocalipsis? no. Hemos, ¿Tú crees hemos que no? pasado, yo desde que recuerdo, desde que yo escuchaba a mi padre, porque yo no soportaba el telediario de pequeño, se me hacía insoportable, pero siempre estaban en guerra en estos lares, ¿no? Entonces, al final, no, ni tampoco va a haber una guerra nuclear por Ucrania, ni nada de eso, ¿no?
saldremos Yo mal, es que heridos, sí. a la caja de la desinformación no le hago mucho caso, ¿eh? A ver, el miedo es muy importante en la época de la desinformación. Ten en cuenta que, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy simpático, ¿no? Antes, vamos a suponer, ¿no? Cogemos un mapa del mundo y lo dividimos, no sé si conocéis el juego del RIS, ¿vale? Que es de guerra, ¿no? Entonces, tú pones un tonto en cada sitio. Entonces, antiguamente los tontos no se comunicaban entre sí y solo hacían daño a su círculo más cercano. Ahora, ¿qué es lo que sucede en 2023? Desde hace ya unos 25 años. Que tenemos Internet y los tontos se juntan. Los tontos se juntan con su teléfono móvil, con su ordenador y sus cosas. Y hacen mucho más ruido. Pero los tontos han estado ahí siempre. Y cuando digo tonto, no, pues tonto es el que hace tontería. ¿Vale? El violento, el agresivo. Hay chat de violadores, hay chat de gente que le gusta la pornografía infantil, hay de todo. Y se han juntado. Y ese es el grave problema que tenemos que controlar de alguna manera. Pero a ver, es que lo de los tontos es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, ahora están unidos, ¿no? Y tienen más voz y tú haces un programa hablando de, yo qué sé, de la muralla china y de su construcción y siempre va a haber algún tonto que te va a criticar o que va a decir, tú has dicho esto, has dicho lo otro. O sea, tienen voz y le hemos dado voz a los tontos, ¿no? Quizás, no ese sea el problema. Pero bueno, Sí, forma parte de los avances, ¿no? De la tecnología. Hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Esto es como cuando se abre un negocio. ¿Os acordáis de las tiendas de todo a 100? Que se abrió una y en cuestión de 2 semanas había 100.000 tiendas. Luego tuvieron que cerrar la mitad o más. Entonces, todo requiere de un tiempo y de un reajuste, ¿no? Esto va así, con el Internet, con las guerras, con todo. Eso es otro tema que hablaremos en el futuro de los distintos grupos de poder que ya son muy distintos a los que había cuando la Guerra Fría, por supuesto. Pues si te parece, yo estoy deseando, bueno, luego vamos a decir de lo que vamos a hablar la próxima semana, que te tenemos como invitado también, David. Y estoy deseando que llegue el próximo sábado porque vamos a tocar unos temas muy interesantes. Aquellos que tú me propusiste por privado, por teléfono en privado, que Sí, son mucho también más muy divertidos. interesantes, mucho más Muy divertidos y divertidos. más actuales también, ¿no? Bueno, Pues sí, ¿qué nos queda? ¿Nos quedaba uno sí, todavía? nos queda uno. Y este ya no vamos a tratar de un libro, vamos a tratar de vamos a decir una costumbre, una moda que hubo en la época victoriana en Europa, que les va a parecer un tanto macabra, pero que hoy en día he descubierto hoy precisamente que hoy en día se sigue haciendo, David. Eso no sé si lo ¿Eh? sabías. Hoy en día se sigue haciendo. Vamos a poner el vídeo y luego lo comentamos. Así que con el permiso dentro vídeo. Ovnis, espiritismo, brujería, ocultismo, fenómenos extraños, esoterismo. Ese es nuestro universo. Bienvenidos a Espacio Paralelo. En agosto de 1839, nació en París una práctica asociada al reciente nacimiento de la fotografía. La fotografía post-mortem. Una manera de honrar y recordar a los fallecidos que se hizo popular para mostrar a los muertos como si en realidad no lo estuvieran. De pie o tumbado, el cadáver, acompañado de su familia o solo, parecía estar dormido.
Si el fotógrafo se aseguraba de que mantuviera los ojos abiertos, la persona ni siquiera parecía haber pasado a la otra vida. La elevada tasa de mortalidad infantil en la época victoriana hizo que los retratos post-mortem de niños fueran particularmente comunes, por lo que la muerte se asumía con más naturalidad y era compartida en el entorno del hogar burgués. A lo largo de los siglos, estas imágenes espectrales siguen fascinando. La forma que tenemos de enfrentar el fin de la vida dista mucho de esta costumbre, que honra a la muerte y consuela a los vivos a través de imágenes escalofriantes. Macabro, ¿eh? Bueno, cultura. Macabro. Bueno, decir que la fotografía post-mortem inició no con la fotografía, inició con los cuadros, inició con la pintura. Se pintaba a los seres queridos muertos porque no se tenía un recuerdo, no se habían pintado nunca y entonces pues empezó con la pintura y luego ya a principios del siglo XX, en la época victoriana fue cuando se pudo tener finales del siglo XIX, se pudo tener la cámara y se empezó a practicar con cámaras que eran más realistas, ¿no? Que era algo más fácil de obtener. Pero no era tan fácil de obtener porque no lo podían tener sino las familias pudientes. Esto no llegaba. Y requería de 1 minuto y medio de exposición en el mejor de los casos, hasta que se consiguió con el avance bajarlo a 8 o 10 segundos, ¿no? Entonces tenías que tener al muertito ahí y al vivo juntos, sin moverse, nada, un pequeño movimiento y esa fotografía se echaba a perder, ¿no? Forma parte, yo creo que de nuestra cultura el apegamiento quizás no al ser vivo, porque no comprendemos quizás demasiado bien la muerte. Las culturas, no recuerdo ahora el nombre, pues tienen a sus muertos ahí expuestos en una zona de... Mírate ese micrófono, David, que te perdemos un poquito. Tienen a sus muertos ahí puestos en sillas, los cambian de ropa o incluso los sacan de las tumbas cada X tiempo y demás, ¿no? Cada cultura tiene su concepto de la muerte. En este caso no tiene mucho recorrido. Yo creo que es una época dura de fallecimientos muy tempranos por enfermedades casi siempre y era la única manera ya no solo de tener un recuerdo, sino de dejar constancia casi de que habías tenido un hijo o una hija, ¿no? Y hay incluso fotografías de hermanos o hermanas o familiares que han muerto en un corto espacio de tiempo y se les ha fotografiado juntos, ¿no? Así es, ¿no? Este tipo de fotografía. Hay gente interesada, hay mercado en este tipo de fotografías y hay mucha estafa también. Hay mucho tipo de fotografía que se ha trucado, ¿no? Con Photoshop y se venden pues en eBay y sitios de estos, ¿no? Donde se vende. Creo que había que poner
Victorian Photography o algo así y te salen muchas. Y se pueden comprar y lo que es, a mí me llama la atención de este tipo de fotografía es como lo de buscar a Willy, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Quién está ¿Dónde vivo? está? ¿Quién Claro, es el porque hay vivo? ¿Y veces, quién es el muerto? claro, tienes que mirarles a los ojos y buscar la falta de expresión y en esa búsqueda se ve la falta de vida, ¿no? Y bueno, Vale. es Yo, interesante, a mí me produce interés. yo este vídeo lo enfoqué, saqué niños, que me pareció, no sé, no sé si Es más tierno. más dulce o resultó al final me resultó más macabro, porque donde buscaba la dulzura me pareció al final más macabro, pero esto se practicaba no solamente con niños, se practicaba con personas mayores. De hecho, al principio sale un señor ahí sentado, derecho, como un témpano, y se mantenían personas adultas de pie, completamente de pie, con los ojos abiertos, no sé cómo conseguían abrirle los ojos, y se usaba también con personas mayores que habían fallecido, no solamente Y, con no se, niños. y apenas se les maquillaba, ¿eh? Porque no se hacía. Y tener en cuenta que en aquella época se moría en casa, se hacían, Exacto. todo se hacía en casa, ¿no? Entonces, bueno, iba el fotógrafo y en un sillón, como habéis visto, sobre todo por mantener. Lo que sí había eran unas estructuras, porque para sujetar los cuerpos enteros no se podía, pero sí que había ciertas estructuras para las posturas que habéis visto, un poquito pues de apoyar el brazo, en fin. Y los Sí, niños, sobre todo, son los que más aparecen durmiendo, ¿no? Que sí que era más complicado, ¿no? Pero era bueno, para tener bien. un recuerdo tangible del ser querido, porque a lo mejor no se habían fotografiado nunca en toda su vida. Y bueno, hostias, que no tenemos una foto yo con mi marido o con mi hijo o con mi mujer. No, Bueno, el concepto de foto que tenemos hoy no es el que tenían en aquella época. Era la única manera de dejar constancia quizás en la familia y en el paso de las décadas y de las generaciones de la existencia de esa persona. Es un recuerdo muy profundo para la familia. El concepto de fotografía que tenemos hoy en día es súper amplio. En la época era un auténtico arte de dibujo y muy pocas familias se podían comienzos. Luego es cierto que sí, va haciendo un poco más accesible, pero seguía siendo caro, ¿no? De hecho, hay familias que tenían que invertir o pedir dinero prestado para poder hacer esta ya, fotografía. ya después, a principios del siglo XX, digamos que la muerte es más medicalizada. O sea, la gente moría más en los hospitales que en casa. Entonces aquí esto desaparece. Cuando desaparece la fotografía post-mortem, porque, como dices tú bien, como acabas de decir, se moría en casa, se hacía todo en casa y el difunto se velaba en casa y de ahí iba para el hueco, ¿no? Para el hoyo, como decimos. Pedía Pero tierra, ¿no? sí, de ahí a la tierra. Y luego ya cuando la gente empezó a morir realmente en los hospitales, que es donde hoy en día el 90% de las personas fallecen, empezó a desaparecer y desapareció. De todas formas, ya te digo, fue una época en la que falleció muchísima gente por enfermedades y que se convirtió pues en una moda de los pudientes, porque ya te digo, Sí, gente que no tenía dinero no se podía permitir o no tenía un cuadro de su abuelo, pues no, su abuelo no estaba, pero si moría y lo podíamos sacar en una foto, pues lo teníamos en la foto. pues Pero también dice digo, mucho además, de la cultura, ¿no? Que hemos creado moderna, muy blandita, donde la muerte se oculta, con el hospital, ¿sabes? Ya no ves nada, todo va rápido al entierro y demás. Nos pasa como con todo, no hablamos casi apenas de la muerte, ¿no? Se tiene mucho yuyu a este tipo de cosas y nos hemos convertido en que lo que nos hace daño, pues mejor no verlo. Y no es quizás la solución, ¿no? Hay algún artículo muy interesante sobre el tema de los suicidios y demás, que hay muchísimos, hay miles de suicidios todos los años, y si se hablara de ello y se estudiara y se trabajara de ello y la gente conociera más, probablemente los profesionales de esto están convencidos en su gran mayoría de que se reduciría mucho el tema de fallecimientos por suicidio. Pero vivimos en la sociedad de todo ocultarlo, vas a un supermercado y las naranjas tienen que brillar, ¿no? Las manzanas brillan, todo tiene que ser bonito, perfecto y maravilloso, ¿no? Y así nos va.
así nos va. Bueno, pues decir que hoy en día la fotografía se centra en otra cosa, se centra más en casi en la celebración de la vida que en la representación de la muerte. Hoy utilizamos la cámara cuando nace el niño, vamos corriendo todos a hacerle fotos, y entonces lo que hacemos es celebrar la vida, celebrar el nacimiento, y la fotografía no se usa ya tanto para la representación de la muerte, pero sí hay casos en los que todavía hoy en día hay gente que lo practica. ¿Bien? No. Oye, y culturas todavía que creen que les estás robando el alma, ¿no? De alguna manera, capturando su fotografía, y algún periodista hace 3 o 4 décadas fue asesinado por llevar una cámara de fotos simplemente, ¿no? Entonces, bueno, todavía no es tan, o sea, no está todo tan lejano, ¿no? Esta época es de hace nada, Sí, hace muy poquito. hablamos de apenas un siglo. O sea, Apenas la un siglo. comprensión de la muerte y la fascinación por la muerte también hay mucha gente que le interesa, ¿no? Y es muy macabra, y por eso quizás el éxito de estas fotografías en esta época más moderna. A mí me gusta más la parte más antropológica, y comprender un poquito nuestra evolución de una manera de actuar a la otra. Pero, sinceramente, son fotografías que cubrían una necesidad en el momento de la época, poco más, ¿no? Y dice Yoli que algunos hacían la fotografía para capturar el alma. Bueno, quizás, Ese es el como poder dice que eso, tú le es das, cultura, es cultura, sí. claro. Esa persona que cree eso le da ese poder a la fotografía, le otorga ese poder a esa fotografía. Pero ¿por qué no a otra? ¿Por qué no a la fotografía de un árbol o un coche o una pared, ¿no? Entonces, al final somos nosotros los que le damos el poder a las cosas. Quizás un poder que no tienen o que sí tienen. Ahí ya es un tema de energías, que ya hablaremos la semana que viene. Pero somos nosotros principalmente los que focalizamos nuestra imaginación o nuestros problemas en las cosas. Y en este caso sí que es cierto, ¿no? Que se fotografiaba también, pues, para atrapar de alguna manera esa energía o esa entidad, pero realmente lo que estabas haciendo es cubrir una necesidad tuya, ¿no? De esa persona y de su ausencia. Exactamente. Autosugestión, dice Ghost. Pues David, te propongo que como ya sabemos que te vamos a tener aquí el próximo fin de semana, te vamos a robar otro, otro ratito de tu vida No para hay que estés con problema. nosotros. Si quieren preguntar cualquier cosa, les damos 10 minutillos si quieres, y que pregunten cualquier cosa o hablamos de lo que sea. Si quieren preguntar lo que sea y si no, pues luego pasamos a comentar de lo que vamos a hablar la próxima semana, que Vale. son temas que tú me propusiste que me parecieron súper interesantes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, parece ser que no. Bueno, Se queda el chat vamos esperando. comentando lo de la semana Perfecto. que viene y ya vamos leyendo el chat. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí, a todos los que habéis Sí, estado gracias. y estaréis. Gracias a todos. Gracias María Ángeles, que sé que estás malita, que la pobre está encamada, lleva todo el día encamada y lleva unos días malita. Hoy casi la pobre me decía, Jorge, es que no puedo, es que me encuentro muy mal, es que me gustaría salir, me gustaría estar con ustedes, pero me encuentro muy mal. Así que María Ángeles, lo que tienes que hacer es ponerte buena, coger fuerzas para que estés con nosotros la próxima semana, ¿eh? Que Como te decían las quiero, abuelas, sopitas de pollo, María Ángeles, ¿no? sí, papita de pollo y descansar y, y estar preparada para la próxima semana, que la quiero aquí conmigo, que ella es mi bastón de apoyo, que si yo sin ella aquí ya ando perdido. Pues David, hablábamos de sincronicidades, queríamos hablar, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho ese tema porque, bueno, cuando sales a hacer investigaciones de campo, como se suelen llamar, se dan muchísimas, y es disfrutar, y te hace disfrutar de la realidad si eres consciente de ella, ¿no? Como muchas veces somos conscientes a toro pasado cuando llegas a tu casa y repasas un poco, ¿no? Pero cuando eres consciente de una de ellas es un momento muy interesante, muy divertido,
y te das cuenta de que la gestión del tiempo y de la realidad es un poco... Hay cosas ahí que no comprendemos, que dices, ¿por qué se dan estas cosas de esta manera o de esta otra? O yo, si hubiera girado la calle a la izquierda en vez de a la derecha, igual no me encuentro con según qué persona, o igual el coche de turno no me pita, me asusto y me caigo, o directamente me atropella. En fin, son decisiones que vamos tomando aleatoriamente, pero que quizás no lo son tanto en algunos casos, ¿no? Es muy interesante. Ahí podríamos profundizar un poquito, porque hay un montón de teorías que dicen que las casualidades no existen, que existen las causalidades, y que nuestra conciencia es una en un plano existencial, ¿no? Bueno, yo creo, Creo que me pillas, ¿no? A dónde creo que quiero va la llegar. necesidad de etiquetarlo todo, pero vamos, ya ahí lo dices bien. Hablar del mundo cuántico, pero hablar del mundo cuántico en cuanto a la física va a ser interesantísimo. Y en cuanto a no solamente a la física, sino a la informática, bien, a lo que es la informática, a lo que es la robótica. Sobre todo cuando yo creo que cuando el mundo cuántico se pueda aplicar a la robótica, empecemos a asustarnos todos, posiblemente. Bueno, es que son conceptos muy distintos. Es que el ordenador cuántico actual no se puede aplicar a la mecánica actual. Se hace para cálculos. Lo que se está haciendo con los ordenadores cuánticos son cálculos. Pero no desvele lo que vamos a hablar la próxima semana. Vamos a dejarlo ahí un poquito en el aire, porque si lo Vale, desarrollamos ahora ya no es el tema de la próxima semana. Lo desarrollamos vale, ahora. vale. No, pero que la gente no piense que dentro de 10 años va a tener un ordenador cuántico en su casa porque no va a pasar. Tú me comentaste que se están haciendo dos, ¿no? No, no, hay dos, hay más de dos. Ya están, si llevan ya tiempo. Lo que pasa que es eso, es que es como antiguamente, ¿os acordáis aquellos ordenadores que salían en las películas que ocupaban del FBI o de la CIA, que ocupaban una sala entera? Pues es lo mismo, pero con otra tecnología muy distinta. Ocupan incluso un edificio entero. Sí, Pero hoy en día pueden ocupar un edificio entero como los primeros ordenadores que existieron en la inteligencia claro, pero artificial la capacidad norteamericana. que tienen, la capacidad de cálculo que tienen es una cosa que se nos escapa. Es locura. No hablamos de unos y ceros, hablamos de otra cosa completamente diferente. Y luego, pues, un poquito de inteligencia artificial, también, Sí, o de la astronomía y un poquito de inteligencia artificial podríamos tocar. ciencia, el gato de Schrödinger, que a la gente le causa un trauma eso. ¿El gato está vivo o muerto? ¿Conocéis lo del gato de Schrödinger? No, 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 pero Sí, bueno, si bueno, quieres hacer un es, inciso. lo del mundo, bueno, dentro de la teoría cuántica y estas cuestiones, ya sabéis que depende del observador, ¿no? Entonces, si tú metes, lo voy a contar muy rápido, metes un gato en una caja con una ampolla de veneno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ampolla, si esa se rompe, el gato se muere, ¿vale? Entonces, pero tú cómo vas a saber si se ha roto o no se ha roto esa ampolla o si el gato está vivo o muerto si no abres la caja, depende del observador, ¿no? Es más complejo que eso, pero bueno, Bueno, es- yo te para que os cuento hagáis una idea. el cuento de Rumi y el elefante, ¿lo conoces? O sea, no, ahora mismo no, pero me suena de algo, o Bueno, sea que pues lo habré tengo un escuchado. vídeo hecho, pero te lo voy a contar, lo cuento para terminar como anécdota. Seis ciegos quieren saber cómo es un elefante, porque nunca lo han palpado, nunca lo han tocado. Entonces llega el primero y le toca la panza y le dice, oye, pues esto es como suave, mórbido, es como una pared, es como una pared muy suave, muy rugosa, muy pantanosa. Llega el otro y le toca la cola y dice, no, esto es una serpiente, tiene forma de serpiente. Yo noto una serpiente que se desliza en mi mano. El otro le toca la trompa y le dice, no, pues yo lo que noto es algo que me quiere absorber. Esto es como un huracán que me quiere... El otro le toca el colmillo y dice, no, no, tiene una forma afilada, es como una lanza. Entonces cada ciego tiene una percepción diferente del otro le toca la oreja, le dice, esto es un abanico, no, no es otra cosa que un abanico. Cada uno tocó una parte del elefante y cada uno tuvo un concepto diferente del elefante. Ahora tenían que ponerse de acuerdo en qué era un elefante. Ahí viene lo complicado. Claro, esas Unificar teorías criterios. hay muchas, ¿no? Eso es como lo de los presidiarios, o sea, si coges a dos que han cometido el mismo delito, los coges y les dices, a ver, los sientas en salas distintas y le dices a uno, bueno, si confiesas vas a estar 5 años y a lo mejor con buen comportamiento sales en 3, pero si no confiesas,
vas a estar 20. Y al otro le dices exactamente lo mismo, pero luego les comunicas a cada uno que le estás haciendo la misma oferta a cada uno. ¿Qué haces? ¿Confiesas el asesinato? ¿No confiesas el asesinato? Eso se usa mucho, ¿no?, en las universidades. Es muy interesante. El mundo cuántico es muy interesante y depende mucho del observador y el mundo de las partículas y de los universos paralelos. En un universo Hitler es buena persona y en otro malo, ¿no? Por ejemplo. O sea, pasan cosas en todos los ámbitos en los que tú haces una cosa o no la haces, o las haces las dos a la vez. El mundo de las Ahí estás hablando ya partículas, de la teoría de cuerdas, ¿no? claro, las partículas, pero todo está, todo es, Que yo basado todavía en la no la teoría. entiendo, la teoría de cuerdas. Mira que me la he intentado estudiar y no me Bueno, entra en la cabeza. básicamente es que no es todo átomos, o sea, protones, neutrones, ¿no? Es el mundo más pequeño y que en vez de son cuerdas, son filamentos, pero ahora la teoría avanza y dice que son filamentos en círculos y que vibran y que saben hacer un Y poquito. tienen frecuencias y sintonías diferentes, que por lo cual son también mundos, Claro, el universos universo no está paralelos. vacío, aunque parece que es negro, no hay nada, no está vacío, hay cosas. Son universos paralelos, espacios paralelos, como nuestro programa. Efectivamente. Bueno, Eugenio, buenas noches. Llevamos 2 horitas y ya es que nos vamos. Así que no sé si estabas por ahí escuchando. Y si estabas por ahí, pues buen copillista, como decimos los radioaficionados. Y si no, pues decirte buenas noches, hola y adiós prácticamente, porque ya nos íbamos. Pues darle las gracias a todos los que han estado, también a los que no han podido estar, porque no han podido estar con nosotros. Desearle a María Ángeles que se ponga buena prontito y a todos los demás decirles que les esperamos la próxima semana con temas tan interesantes como los que acabamos de nombrar en compañía de David Castillo, que es un entendido y una eminencia en estos temas. Así que ahí queda eso. Ahí te tiro el jarro, David. No, gracias chicos por estar ahí y bueno, ya habéis visto que algunas cosas las dominamos más que otras, pero bueno, al final se trata de que entre vosotros y nosotros aprendamos un poquito más cada día. Pues a todos, buenísimas noches, Yoli, buenas noches, Elena, buenas noches, María Ángeles, buenas noches, Pedro. Si sigo para arriba, se me va a quedar alguno y entonces, pues buenas noches a todos y les esperamos el próximo sábado a las 22 horas españolas. Y escuchar el podcast. Ah, sí, y escuchar el podcast de David, que ya lo tiene colgado. Yo te prometo, David, que esta noche no, pero mañana sí que me lo voy a ver. Hay 6 temporadas completas, estamos este año con la 7ª, así que fijaos si ahí tenéis entrevistas desde escritores como Mariano Fernández Urresti, Manuel Fernández Muñoz, de todo tipo y forma, tenéis a peritos forenses, tenéis a biólogos, tenéis de todo. O sea, hay muchas entrevistas muy interesantes que merecen la pena. Hay muchos compañeros de Cuarto Milenio que pasaron a charlar con nosotros también en su momento. En fin, hay de todo un poco. Pues no se lo pierdan. Así que estén atentos y ya saben, al podcast de Misterio 51. David, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte con nosotros, tenerte aquí esta noche y vamos a compartirlo de nuevo la próxima semana. A todos buenas noches y hasta el próximo sábado. No se nos pierdan. Chao.